Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, aquí nos encontramos un día más preparados, vamos a tener otro estudio bíblico. Hoy es domingo 23 de enero, es el penúltimo domingo de este mes y como todos los domingos esta mañana hemos disfrutado de un tiempo especial en la iglesia, congregados los hermanos que podían venir. Hemos estado alabando a Dios, hemos orado, hemos estado escuchando la predicación de la palabra y también disfrutando y participando de la comunión con los hermanos que aunque no pudieron venir por problemas de salud diversos o por la distancia, pues también estábamos reunidos en directo a través de este medio de internet. Y ahora pues volvemos por la tarde, aquí estamos las 9 de la noche y vamos a tener otro estudio bíblico. Y hoy volvemos al libro de Génesis. Vamos a seguir estudiando. Estamos viendo en la historia de Lot, cuando Dios lo libra y lo saca de Sodoma y Gomorra. Perdón que estaba ahí el sonido. Y vamos a continuar ahí. Génesis capítulo 19. Vamos a seguir a partir del versículo 27 y 28. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar, le vamos a pedir al Señor su dirección. Es bueno que hagamos este gesto, no es rutina, sino que es el deseo profundo de buscar la dirección de Dios y que sea Dios el que nos esté guiando realmente, para que todo esto que hacemos no sea nuestro, no sea algo de hombre, sino que sea el Señor el que nos esté guiando en el estudio de su palabra y que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra en nosotros. Vamos a orar y ya vamos a empezar con el estudio bíblico. Padre, estamos muy agradecidos por una nueva oportunidad que nos das. Tú permites que las circunstancias sean favorables para que nos podamos reunir. Tú nos das la fuerza, nos das la salud, los medios, la oportunidad. Tú estás haciendo tu obra en nosotros, somos tus hijos, somos tu iglesia, tienes planes, tienes propósitos, todo se desarrolla conforme tu voluntad. El Espíritu Santo es el que opera en nosotros, el que está llevándonos en esa obra que comenzaste. Y todo esto forma parte de esa obra que tú estás desarrollando. Tú nos has traído hasta aquí, sabemos que es tu voluntad, que escudriñemos las Escrituras cada día, que nos esforcemos más y más en escuchar tu voz y tú provocas las circunstancias porque creemos lo que dice tu palabra y es que Cristo es el que edifica la iglesia. Así que si esto es parte de esa edificación de la iglesia, pues evidentemente es Cristo quien está actuando. Y nosotros venimos y buscamos tu dirección. Guíanos, ayúdanos, enséñanos, para que todo lo que hagamos y digamos en este tiempo venga realmente de ti, que sea la verdad de tu palabra. Instrúyenos en todo lo que la Escritura debe entrar a formar parte de nuestra vida, en ese proceso que tú estás realizando en nosotros. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos. Gracias porque tú eres quien nos lleva. Confiamos en ti y te pedimos tu dirección. Danos sabiduría y danos la fortaleza. Cuídanos, bendice a mis hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues preparad vuestras Biblias en Génesis capítulo 19 a partir del versículo 27. Y bienvenidos a todos, como un día más. Qué bueno los que nos hemos podido ver esta mañana, qué pena con los que no habéis podido venir. Hay hermanos con COVID, hay hermanos con dificultades, hay hermanos que están en la distancia, pero a pesar de eso nos gozamos que a través de este medio nos podemos ver y con la esperanza de que pronto pues todo esto vaya quedando atrás y ya podamos estar ahí otra vez todos juntos. Voy a mirar aquí en el chat en directo, rápido, así los hermanos que han escrito. Y tenemos por ahí a Yoli y Gaby que han escrito un saludo, buenas noches, Dios os bendiga, queridos hermanos. Paola también ha escrito, bendiciones Paola, para ti también. Paco, Rosario también escribieron bendiciones también para vosotros. Beatriz ha escrito por allí también, buenas noches, bendiciones para ti también, Beatriz.
Linda Sal también escribió: buenas tardes, Linda, Dios te bendiga. Ana Rita, bendiciones, Dios te bendiga. Benito, buenas noches, bendiciones. Ana Karina, buenas tardes, Dios te bendiga, Ana Karina. David, Liliana y David y Daniela, bienvenidos, bendiciones. Dolores, Mateo, Dios te bendiga, bienvenida, bendiciones. Y Linda dice que aquí también tenemos COVID, mi hija y yo. Bueno, sí, es algo que no solo afecta a España, está por todas partes, en todo el mundo. Esperamos que, como en la mayoría de casos por aquí, pues sea leve. Por aquí esta variante del COVID, por lo menos en esta etapa, es como muy suave, son como catarros, como gripes así muy... La gran mayoría lo pasan así de una forma muy suave. Y tanto vacunados como no vacunados, todo el mundo está pasando esto y gracias a Dios pues es bastante llevadero. Así que ánimo, Linda, y tu hija también, bendiciones y que Dios os esté cuidando. Carmen dice: hola, pues hola Carmen, y mandamos un saludo también a David, el marido de Carmen. Juan Bermudo, Dios te bendiga, bienvenido. Y vamos ya con el estudio, hay más hermanos ahí ya conectados, seguro que preparados, hay otros que están por ahí aún escribiendo algún saludo, pero vamos a aprovechar nuestro tiempo. Vamos a Génesis capítulo 19, y ahí en Génesis capítulo 19 recuerda que venimos de ver la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahí estuvimos viendo grandes lecciones, cómo se mezcla esa doble función que Dios tiene. Por un lado, Dios es juez, tiene que aplicar la justicia, es algo lógico. Todo ser humano tiene ese principio de justicia y siempre se tiene que ejecutar la justicia de una forma imparcial, perfecta, y Dios nunca va a cometer nada que sea injusto. Pero mezclado con la justicia de Dios está su gracia, su misericordia, el amor de Dios manifestado a todos los hombres, dándole la oportunidad, la posibilidad a cualquier hombre que sea librado del juicio, que sea bendecido. Es algo que queda en las manos del ser humano. Dios ha provisto del remedio, Dios nos ha dado las facilidades. Dios quiere que todo ser humano se salve, que nadie se pierda. Pero ahora es una cuestión de los hombres. Como Dios nos ha hecho libres, nosotros tenemos que decidir. Sodoma y Gomorra es destruida porque nadie en la ciudad estuvo dispuesto a recibir el favor de Dios. Nadie quiso recibir la misericordia de Dios. El contraste, fíjate por ejemplo con Nínive. Dios envía a un profeta, Jonás, que predique en Nínive y les advierta: a causa de la maldad de Nínive será destruida, a no ser que os arrepintáis, que cambiáis. Y Nínive se arrepintió, recibieron el favor de Dios, aceptaron la misericordia de Dios y Dios perdonó la ciudad. En Sodoma y Gomorra no había nadie, solamente un hombre justo, dice la palabra, Lot. Así que él y su familia fueron guiados por Dios para salir de la ciudad y Dios destruyó esta ciudad. Y ahí estábamos viéndolo el último día. Nos detuvimos allí en el versículo 26, cuando decíamos que la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahí estábamos meditando, así que vamos a avanzar un poquito más. Versículo 27 y 28. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado sentado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fíjate la visión tan terrible que Abraham tiene. Él está en una altiplanicie, en una llanura, desde Mamre, que está cerca de Hebrón. Él tiene su campamento en este lugar, Mamre, ahí hay un encinar, hay árboles. Él se estableció ahí se encuentra bien. Ahí tiene su campamento, tiene sus ganados, tiene su gente. Y desde ese lugar que está cerca de Hebrón, desde ese lugar se extiende una vista extensa hacia la llanura del Jordán y hasta el Mar Muerto. Entonces, desde su posición, él tiene una visión de todo el valle y desde su posición ve esa columna de humo que sube desde la tierra, que manifiesta lo que ha ocurrido. Es un testimonio de lo que ocurrió en esa madrugada.
esas ciudades de esta llanura del Jordán han sido destruidas. Y repito, para Abraham debió ser una visión terrible. Él sabía lo que eso representaba. Él albergaba en su corazón ese descanso, esa paz de que los justos habían sido librados de parte de Dios. Dios cumple su fidelidad, su palabra, y Dios sacó al único varón justo que había en todas esas ciudades, a Lot. Y ahora Abraham sabe lo que ha ocurrido y es consciente que miles han muerto, han perdido su vida, se han perdido para siempre. Eso es algo que siempre nos va a costar de asimilar. Recuerda, no es lo que Dios quiere. Dios no quiere eso. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad que sí? Pero llega una edad en que cuando nuestros hijos son mayores de edad y tienen la responsabilidad de escoger y tienen la capacidad legal de decidir sobre sus vidas, ahí nosotros ya no les podemos obligar. Y a veces los padres ven cómo sus hijos toman caminos torcidos, toman decisiones equivocadas que les van a llevar al dolor, al sufrimiento. Pero el padre no puede obligar al hijo. El padre no lo puede coger ahí a la fuerza. No. Cuando una persona es mayor de edad es responsable legal y personalmente de sus acciones. Lo que puede hacer el padre es insistirles, suplicarles, enseñarles, orar, pero no le puede obligar. Y eso es lo que Dios hace con el ser humano. Dios insiste una y otra vez, le demuestra su amor inmenso, le da la oportunidad. La misericordia de Dios se extiende cada día sobre todo este planeta. Pero al final, la última palabra la tienen los hombres. Dios aplica la justicia, porque la justicia tiene que ser aplicada, pero Dios no quiere que nadie se pierda. A este momento tan terrible, esta visión que Abraham tiene por la mañana, desde el lugar donde hace unas horas había estado hablando con Dios y juntos desde allí miraban la llanura con las ciudades, ahora cuando él mira hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de esta llanura, miró y vio que el humo subía de la tierra como humo de un horno. La Biblia hace en diferentes lugares, en diferentes pasajes, hace alusión a este acontecimiento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 13, versículo 19, en Isaías 13, 19, dice: «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios, y nunca más será habitada». Y ahí continúa. Aquí se está dando una profecía contra Babilonia. Y para profetizar y advertirle a Babilonia lo que te vendrá, se hace alusión a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Como en Sodoma y Gomorra, así será lo que le va a pasar a Babilonia. En el Nuevo Testamento también se hace alusiones a lo que ocurrió ahí. Por ejemplo, en la carta de Judas, en el versículo 7. Judas, versículo 7, dice: «Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno». Nota que hay textos como este que apoyan la idea de que no fue una ciudad, no fue Sodoma, no fueron dos, Sodoma y Gomorra, fueron esas ciudades de la llanura, esas ciudades que eran aliadas, que estaban bajo una misma cobertura, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Solamente Zoar de momento se libró porque Lot se fue a vivir allí, se metió allí, ingresó en esta ciudad y Dios le permitió que se salvase en ese lugar. Pero aquí veis nuevamente como la Biblia pone de ejemplo la destrucción de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Quedó como un ejemplo vivo
del juicio de Dios aplicado ante la perversión, el pecado, la depravación, todo lo malo. En este mundo todos serán juzgados. Esta mañana en la predicación estábamos viendo eso, ese texto en segunda carta a los Corintios, donde dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir todos la justa retribución según las obras de cada uno. Así que el juicio es inevitable. Es algo natural, es normal, es lógico. Todos entendemos que la maldad, las injusticias, el pecado, tiene que ser juzgado. Y de una forma justa. No puede haber prevaricación, no puede haber favoritismos, no puede haber el pasar por alto la ley, porque me parece que en este caso la ley se tiene que cumplir. Y eso es algo que forma parte de la esencia del ser humano. Así que ahí está Abraham mirando hacia el horizonte, la llanura, y viendo cómo sube ese fuego como de horno. Dice en el versículo 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¡Vaya sorpresa! Por un lado, lo que dijimos, en medio del juicio divino hay misericordia. Dios salvó a Lot y perdonó la ciudad de Zoar. Pero recuerda que Dios le había dicho en primera instancia a Lot que se fuera al monte. Y él dijo, no, en el monte no, ahí no voy a poder sobrevivir. Permíteme ir a una ciudad. Mira, Zoar es una ciudad pequeñita. De todas estas ciudades, quizás es la que está menos corrompida, la que tiene menos pecado. Déjame ir a Zoar. Así le habló al ángel y Dios le concedió. Le dijo, está bien, ves a Zoar, no será destruida, pero date prisa, es urgente. La destrucción viene. Entonces Dios salvó a Lot. Dios perdonó a esta ciudad de Zoar por causa de Lot. Dios es un fuego consumidor para los malvados, pero es amigo de los justos. Esta mañana decíamos que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Pero algunos vamos a enfrentar ese juicio con tranquilidad. Algunos vamos a ir a ese juicio con paz en nuestros corazones, sabiendo que no seremos condenados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros. ¿Lo merecemos? No, como Lot no merecía ser salvado. Pero es por misericordia, no te olvides que es por amor. Es la gracia de Dios manifestada a los hombres. Dios se acordó de Abraham. Dios le había prometido a Abraham que él salvaría a cualquier justo que estuviese en la ciudad. Así que Lot fue bendecido porque alguien intercedió por él y porque él creía, tenía fe. Por la fe somos salvos, somos justificados por medio de la fe. Alguien más grande que Abraham, no te olvides que intercede por nosotros. Esta mañana lo veíamos, que aquel que está sentado en el trono y que nos va a juzgar a todos es precisamente nuestro abogado, el que intercede por nosotros, el que murió y pagó en la cruz el precio que nosotros debíamos pagar. Entonces, Abraham intercedió por Lot, pero mucho más grande, Cristo, es el que intercede por nosotros. Esta mañana leímos un pasaje en Romanos capítulo 8, déjame recordar un versículo solamente. En Romanos 8, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo aboga a nuestro favor. Y los argumentos de Cristo son irrefutables. Un abogado, cuando defiende a su cliente, a veces los abogados tienen un conflicto tremendo. Yo no sé cómo uno puede ejercer una profesión de ese tipo. Un abogado que es contratado por un cliente tiene la obligación de defender a su cliente. Y a veces el abogado sabe que el cliente es culpable. Por eso digo que yo no entendería tener que ejercer esa profesión. Un cristiano, de hecho. Hay muchos cristianos abogados, pero
Dios los tendrá que guiar y tendrán que saber escoger sus clientes, porque imagínate ante esa encrucijada, ¿no?, de tener que defender a alguien que tú sabes que es culpable. Pero en este caso el argumento de Cristo a nuestro favor tiene todo el peso de la ley. El argumento de Cristo es que éste ya no tiene que pagar por sus pecados, porque yo ya pagué por ellos. No hay ninguna deuda que Él tenga que saldar, yo saldé la deuda. Entonces, ese es el argumento más grande. Ya Cristo pagó por nosotros. En Juan capítulo 17, versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos. Cristo está orando al Padre por sus discípulos, les está pidiendo cosas concretas, exactas por cada uno de ellos. Pero dice, y no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, en esta oración estamos representados todos, tú y yo. Cristo intercediendo por nosotros delante del Padre. No te ruego que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal, estaba diciendo. El Señor Jesús, nuestro gran intercesor, aquel que aboga por nosotros. En la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 1, dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. La intención de Dios es que ya no seas maldecido por el pecado, que no tengas que sufrir más consecuencias del pecado en tu vida, porque el pecado siempre trae maldición, siempre trae consecuencias. Pero si pecamos delante de Dios, que es el juez perfecto, justo, ese pecado ya no tiene efecto. Ante la salvación o la condenación no tiene que ver, porque tenemos un abogado que intercede por nosotros, a Jesucristo. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. Vuelvo a Génesis 19. Hemos leído el versículo 20. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus hijas. Muy bien, ¿qué ha pasado ahí? Lot dice, permíteme que vaya a Zoar, en el monte no voy a poder sobrevivir. Y Dios le dice, bueno, ves a Zoar. Dios a veces permite, su voluntad permisiva. Está la voluntad primaria de Dios. La voluntad principal de Dios es perfecta, es absoluta. Es todo muy claro, esto. Pero no todos los hombres y no en todos los momentos de nuestra vida tenemos la capacidad de adaptarnos a la voluntad perfecta de Dios. A veces todavía somos inmaduros. A veces nos encontramos en nuestras debilidades, aún falta crecer, aprender cosas. Y lo que hace Dios es tener paciencia. Y Dios nos permite, se adapta a nuestras circunstancias. Y Él permite. No es lo ideal y seguramente eso traiga consecuencias. Aquí en Génesis estamos viendo eso que ocurre un montón de veces en la vida de Abraham, ha ocurrido. Dios permitió que ocurriera la equivocación de que Abraham tuviese un hijo con Agar. Él lo permite porque somos libres y Él permite aun que sus hijos se equivoquen. De nuestros errores aprendemos. Pero no es la voluntad principal de Dios. Dios a veces permite esas meteduras de pata, perdón, por nuestra parte. Pero Él va obrando, Él nos va llevando. Él sigue esperándonos. Aquí vemos que Lot está donde él se metió. Ir a Sodoma y Gomorra sin duda fue un error. Pero Él lo escogió, Dios respeta nuestra libertad. Y aún en medio de las circunstancias, Dios le dice, vete al monte. Y Él dice, déjame ir a Zoar. Bueno, está bien, ves a Zoar. Israel es sacado de Egipto para llevarlo a Canaán. Pero Israel dice, no queremos entrar a Canaán, es una tierra que traga a sus moradores.
Nos quedamos aquí, se quedan 40 años en el desierto. ¿Y qué hace Dios? ¿Los desecha? No, no es la voluntad de Dios que se queden ahí. Él quiere meterlos en Canaán. Pero el ser humano es libre y Dios cede, permite, deja su voluntad permisiva que actúe. Y entonces Dios sigue actuando, pero en las circunstancias que nosotros nos hemos buscado. Entonces, en primera instancia, Lot se va a Zoar y dice, nos quedamos aquí. Pero de pronto, algo ha cambiado. No era la voluntad primaria de Dios que se fuese a Zoar, todo eso trae consecuencias, pero ahora él dice, vámonos al monte. En el versículo 17 tienes la referencia cuando le dijo el ángel, escapa por tu vida, no mires atrás de ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot dice, no, al monte no. Pero ahora se va al monte. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Bueno, él ha visto lo que ha ocurrido en las ciudades. Solo Zoar se ha librado. Él ha escuchado la voz de Dios. Vete al monte para que no mueras. Él tiene experiencia. Él sabe que sus malas decisiones lo han llevado a donde se encuentra. Así que él cambia la actitud. Él decidió ir a Sodoma, no consultó a Dios, ni mucho menos. ¿Qué es lo que le llevó a ir a Sodoma? Él buscaba riquezas, buscara prosperar. Dice ahí en Génesis cuando Abraham le da la opción que él miró y vio la llanura del Jordán con las ciudades y vio que era una tierra próspera, próspera desde su perspectiva humana. Y ahora fíjate, ahora se está yendo hacia el monte, ahora está subiendo a la montaña, va a vivir en una cueva. ¿Te das cuenta cómo a veces todos nuestros esfuerzos son inútiles? Cómo cuando ponemos nuestra motivación equivocada en las cosas de la carne, en las pasiones de este mundo, en los placeres de la vida, en las riquezas materiales, y perdemos de vista lo importante, el detenernos y decir, Señor, muéstrame tu voluntad, llévame según tus propósitos. El poner las cosas de Dios en primer lugar en nuestra vida. Cuando no hacemos eso y somos verdaderamente hijos de Dios, antes o después, tenemos que enfrentar la realidad. Dios tiene que enseñarnos la lección y muchas veces viene por nuestra propia equivocación. Sufrimos las consecuencias. Lo que sembramos es lo que recogemos. Lot planteó su vida dejando a Dios al margen. No le consultó, no buscó, no tenía una actitud humilde. Él se fue a Sodoma y Gomorra y estas ciudades pensando en que eran prósperas, viendo la oportunidad que le daba la vida. Y ganaría, y tendría, porque cuando se separó de Abraham era un hombre próspero, tenía ganados, tenía recursos, y en estas ciudades seguro que prosperó mucho más. Pero recuerda que vimos hace poco que no vivía tranquilo, no estaba en paz, viendo todo el pecado y toda la maldad que le rodeaba. Seguramente en más de una ocasión se arrepintió o pensó, ¿por qué tendría que venirme a vivir aquí? ¿Qué educación están recibiendo sus hijas? ¿Qué es lo bueno que está sacando de todo eso? ¿Tener más dinero? ¿Prosperar más en sus riquezas? ¿Y de qué sirve? Mira, ahora no sé cuántas cosas se pudo llevar de Sodoma, pero no muchas. Todo fue muy rápido, había mucha prisa y todo iba a ser destruido, no había tiempo para detenerse. No sé lo que se llevó, pero no debía ser mucho. Y ahora termina viviendo en la montaña, en una cueva, él y sus 2 hijas. ¿Cuántas lecciones aprendemos de estos pasajes? Fíjate la diferencia en el tiempo, en las circunstancias, el fondo social, histórico, pero la enseñanza es la misma. A veces nosotros nos encontramos de la misma manera como cristianos, Nos encontramos mirando a nuestro alrededor, buscando las oportunidades que nos dé la vida.
escogiendo invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra mayor dedicación en las cosas del mundo, sin darnos cuenta que estamos perdiendo la oportunidad de hacer grandes tesoros en los cielos, donde estarán para siempre. Y escogemos la vanidad de este mundo. ¡Qué tremendo error! ¿Qué es lo que lleva a Lot a decir, mira, vámonos de Zoar y vámonos a la montaña? Bueno, el texto nos dice que tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿Miedo de qué? ¿De que también Zoar fuera destruida? Bueno, no sabemos bien lo que está pasando por la mente de Lot, pero podemos imaginar por el contexto. Dios le ha dicho, bueno, estate en Zoar, no la destruiré. Así que tiene la palabra de Dios de que no será destruido, pero ¿miedo de qué? ¿Miedo quizás a desobedecer a Dios? ¿A salirse de su voluntad primaria? ¿Miedo a volver a cometer la misma equivocación? ¿Qué futuro tiene en Zoar? Zoar está en la misma línea que las otras ciudades que han sido destruidas. ¿Miedo a darse cuenta de que estamos tomando un mal camino? El precio que él ha tenido que pagar es muy alto. Es casi como empezar desde cero. Acaba de perder a su esposa, su propia esposa ha fallecido por causa de estas circunstancias. Cuando él se separó de Abraham tenía muchos siervos, tenía ganados. Ahora no tiene siervos ni tiene ganados. Vaya, tuvo miedo. ¿Miedo de qué? De quedarse en Zoar. No especifica el versículo el por qué, pero seguramente el temor reverente a Dios surge cuando te das cuenta de que Dios actúa, Dios obra. Dios está por encima de nosotros, de todo, de las circunstancias. Dios nos advierte y las advertencias de Dios se cumplen. El hecho de que Dios te diga, no, eso yo no lo quiero para tu vida, y tú te metes y tomas eso para tu vida y Dios lo permite, el hecho de que Dios te permita, no quiere decir que ya eso te va a ir bien, que vas a tener el visto bueno. Mira, es que yo escogí este trabajo, es que yo he escogido esta forma de vida, es que yo estoy haciendo esto, y no pasa nada, ¿no? Tranquilo, ¿no? Bueno, eso de que no pasa nada, antes o después tenemos que recoger el fruto de lo que hemos sembrado. En todo lo que hacemos recibiremos la justa retribución. Y la historia no termina ahí. Él se va a las montañas, va a vivir en una cueva, imagínate. Pero es que la historia aún se va a volver más trágica todavía si cabe. Porque dice que está solamente él y sus 2 hijas. Recuerda que las hijas tenían prometidos, tenían novios, hombres que se habían comprometido a casarse con ellas, pero eran de la ciudad de Sodoma. Y cuando Lot les dijo, nos tenemos que ir, Dios ha dicho que va a destruir esta ciudad, no lo creyeron, no creían en Dios. Así que se quedaron y fallecieron allí también. Así que ahora está solamente Lot y sus 2 hijas en la montaña, viviendo en una cueva. Y fíjate lo que ocurre ahora. Vamos a leer del versículo 31 en adelante. Entonces la hija mayor, dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió ni cuando se acostó ni cuando se levantó ella. Estaba borracho. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme tú con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó.
Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Vaya historia. Vaya historias que nos cuenta la Biblia. Bueno, es para que veas que la historia de la humanidad siempre se ha caracterizado por los mismos rasgos de la maldad, de la perversidad, de la personalidad de los seres humanos. La Biblia nos cuenta historias que, bueno, son propias de cualquier culebrón de estos televisivos, de cualquier serie de estas dramáticas de amores y de desengaños y traiciones y conspiraciones. Eso es la vida del hombre, la historia del ser humano es eso. Y aquí tenemos, pues, una puntilla más para un final patético de un hombre justo que había crecido en un ambiente sano, con Abraham, pero que escogió mal, cedió ante el mundo, se metió en toda la basura del mundo y ahora está sufriendo las consecuencias. Aquí es la historia de dos mujeres desesperadas. Ellas han visto la destrucción de todas las ciudades, no tienen televisión, no hay radio, no hay internet. De hecho, no saben ni siquiera hasta dónde alcanzó ese juicio. Ellas dicen, no quedan hombres en la tierra para que tengamos descendencia. No es lujuria, no es el deseo sexual. Es un principio desesperado, de supervivencia, de decir, no vamos a tener hijos, no hay hombres con los que podamos casarnos. Por un lado, esto suaviza, no justifica, claro, ahora vamos a hablar de todo eso. Pero veámoslo desde esa perspectiva histórica. O sea, lo que están haciendo, Dios lo condena, y ahora vamos a ver que la Biblia lo dice así, porque algunos podrían decir, ¿por qué la Biblia no condena el incesto directamente en pasajes como este? Bueno, porque la Biblia nos está contando las historias tal como ocurrieron. O sea, la Biblia nos deja los principios, las enseñanzas, nos enseña todo lo que es justo, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios aborrece, y después nos va contando las historias de todos estos personajes tal como ocurrieron. Y en cada historia Dios no insiste ahí, no, Dios ya nos enseñó, y ahora vamos a ver la enseñanza con relación de esto. Dios tiene un problema, escoge ir a vivir a Sodoma. Escoge esposos para sus hijas de Sodoma y Gomorra. Todo eso son errores que Lot está cometiendo. Porque Abraham no vive lejos de ahí. Está a un día de camino, quizás menos. Y Lot tiene contacto con su tío Abraham. Tú vas a ver en muchos momentos de la Biblia personajes que cuando tuvieron que buscar esposa para sus hijos, buscaron a la esposa adecuada. El mismo Abraham, lo vamos a ver más adelante. Cuando él ve que su hijo Isaac ya tiene el tiempo de casarse, llama a su criado principal, con quien él tiene confianza, un hombre de Dios, y lo envía a la tierra de sus padres a buscar esposa allí. Y así lo vas a ver en diferentes lugares de la Escritura. ¿Por qué Lot no hace eso? ¿Por qué no Lot busca a Abraham y de la propia familia de Abraham, de sus siervos o de Ur de los Caldeos, como va a hacer luego Abraham? ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no busca unos esposos adecuados para sus hijas? No lo hace, sino que él se conforma al mundo de pecado en el que vive y ahí escoge a sus yernos. Pues mira, estos dos, ¿qué motivación? ¿Eran hombres con posición? ¿Eran hombres con recursos? ¿Eran ricos? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no creían en Dios, no eran justos. Porque cuando Lot les advierte, ellos se burlan. Dicen, ¿qué burla es esta de que Dios, cómo que va a destruir estas ciudades? Entonces lo que Lot hace es una cadena de decisiones totalmente equivocadas. Y recuerda que hemos dicho, lo que sembramos es lo que recogemos.
Este mundo es un mundo cruel, difícil, complicado. Vamos a tratar de ser engañados por todas partes. Nos quieren engañar con todo. Hay una manipulación social de los medios porque la sociedad, el mundo, está controlado por el príncipe de la potestad del aire. No podemos confiar en nada ni en nadie. En Dios tenemos que poner nuestra confianza, buscar en Él la sabiduría para tomar las decisiones. No te fíes ni de ti mismo, de tu propia inteligencia, porque a veces tu sabiduría te va a decir, mira esta oportunidad, aprovéchala. Y a lo mejor no es una buena oportunidad, te va a traer consecuencias, te va a traer sufrimiento. Tenemos que aprender a depender 100% de Dios, a vivir dependientes de Él. En las decisiones importantes, en aquellas que hay dudas, a veces no todo está tan claro. En la vida vas a ver que tienes que decidir algo. Incluso hay diferentes posturas. Unos te van a decir, haz esto, otros te van a decir, no lo hagas. ¿Y qué hago, Señor? ¿Y qué hago? No te fíes de tu propia prudencia. No te fíes de los consejos de los seres humanos. Busca la dirección del Señor. Confía en aquellos hombres en la iglesia que Dios ha puesto con responsabilidades. Busca la orientación que viene de Dios. Su palabra nos guía. Es lámpara en nuestro camino, no te olvides. Lot escogió mal y está sufriendo todas las consecuencias ahora. ¿Qué hacen las hijas de Lot? Bueno, actúan a la desesperada. Ellas piensan que no tendrán descendencia. Para una mujer esto es algo muy grave en ese contexto histórico. Así que toman una decisión. El único hombre que conocen, que quizás creen que existe sobre la tierra, es su padre, su propio padre Lot. Y entonces anteponen esos deseos de descendencia, de solucionar un problema que a sus ojos no tiene solución más que esa, anteponen todo eso por encima de los principios que en su propia familia ellas han recibido, que el incesto, el deber filial hacia el respeto, la honra hacia un padre, todo eso se tiene que cumplir, pero ellas anteponen su propia visión limitada, su debilidad, lo anteponen a todo lo demás y toman una decisión que traerá consecuencias históricas también en el futuro con Israel y todo eso. Después hablaremos de Moab y de los amoanitas, de los moabitas y de los amonitas. Mira, cuando nos obsesionamos con lo que deseamos tener, cuando nuestra capacidad de discernir es limitada por las condiciones, por los problemas, la tensión, todo, a veces nuestra capacidad de ver queda muy limitada. Tomamos decisiones y no somos quien para juzgar, mira qué decisión tomó mira qué decisión. Ya ves que yo estoy tratando de ser muy suave a la hora de tratar lo que hicieron estas mujeres. Yo me meto en la piel de ellas, yo veo el contexto en el que se encuentran y yo entiendo. No lo justifico, pero lo entiendo. A veces tomamos decisiones y yo no soy quien para juzgar, pero sí que me doy cuenta que nos equivocamos a la hora de tomar decisiones, porque condicionados por la presión, por el conocimiento limitado que tenemos, por el engaño, la manipulación u otras formas, sucumbimos a tomar decisiones equivocadas que pueden traer consecuencias. Cuando nos obsesionamos con lo que deseamos tener, nos volvemos vulnerables al pecado, a fallar, a equivocarnos. Y eso es lo que aquí está ocurriendo. ¿Por qué la Biblia no condena el incesto aquí? No dice malo, que esto que han hecho estas está mal, que sea pecado. Bueno, pues porque lo dice en otros lugares. La Biblia enseña sobre este tema y enseña de una forma muy dura, muy rigurosa. No creas que Dios permite, justifica, dice, bueno, no pasa nada. No, Dios en su palabra, la ley, es muy clara y la ley nos enseña los principios de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer. Te voy a mostrar unos textos donde se habla de este tipo de pecados y cómo Dios los plantea en la ley.
Levítico capítulo 18. Levítico 18, leeremos del versículo 6 al 18. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, lo digo. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás a la hija de su hijo ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Bueno, ahí está. Ahí está claro en la ley de Dios que prohíbe rotundamente las relaciones, o sea, que se casen, que mantengan relaciones sexuales entre parientes cercanos. Padres con hijos, hermanos con hermanas, con los tíos, o sea, ahí hay toda, ya te has dado cuenta, hemos ido leyendo y se iba ampliando en todo ese parentesco cercano, todo lo que son familiares muy cercanos. Ahora, si me hablas de primos segundos, de que por ahí, bueno, estamos ya otro tema, no está contemplado en la ley. Aquí sí está prohibido. Las relaciones así cercanas entre la familia están prohibidas. Y por supuesto, es lo primero que dice ahí, el incesto entre relaciones entre padres e hijos. Eso está muy claro. Levítico capítulo 20, versículo 11 y 12. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Algunos dirán, wow, pero eso es muy duro, muy severo. Sí, claro, están bajo la ley. La ley es dura, porque en principio nadie la puede cumplir. Y vivir bajo la ley es un yugo, como la Biblia contempla, es un yugo insoportable. De ahí que Dios nos muestra otra cara en la Escritura, que es el de su gracia, no por obras para que nadie se gloría. Ya no tenemos que pagar por nuestros pecados, hemos transgredido la ley, todos, no en estos pecados a lo mejor que estamos leyendo, pero sí en otros. Entonces, para establecer un orden dentro del pueblo, la ley a veces se tiene que aplicar de una forma muy severa. Recuerda que este no es el principio original de Dios para la humanidad. La humanidad está bajo el pecado, y bajo el pecado está la muerte. Las circunstancias son muy duras, y las leyes son duras. Aún con estas leyes tan rigurosas que Dios le dio a su pueblo, y aún el pueblo se desvió, se torció, se rebeló contra Dios, sucumbieron y fallaron. Bueno, esa es la triste realidad en la humanidad, en los seres humanos. Sigo en Levítico 20, en el versículo 17. Dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya,
Se entiende, llevamos un rato leyendo que si viere su desnudez, se está hablando de relaciones sexuales, no simplemente del hecho de ver. Es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. En el versículo 19 al 21 de este mismo capítulo, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrirla, desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Bueno, ahí están todas las consecuencias de desobedecer en estos pecados y la maldición que cae sobre los que cometen tales pecados. En Deuteronomio capítulo 22 versículo 30, ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Deuteronomio 27, 20 al 23. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Bueno, en el Nuevo Testamento también vemos manifestado, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios en la primera carta, en el versículo 5, capítulo 1, primera de Corintios 5:1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que Pablo habla como un escándalo tremendo estas prácticas. Bueno, volvemos ahí a Génesis capítulo 19. Lot parece que está seguro en la montaña. Finalmente ha dejado atrás sus equivocaciones. Sodoma y Gomorra son historia, a las otras ciudades también. Zoar parecía una opción, pero Lot entiende que no tampoco. Vámonos donde Dios dijo, vámonos a la montaña. Pero esto nos enseña algo, y es que no nos podemos confiar allí donde quiera que estemos, aunque nos sintamos seguros. Él viene arrastrando sus errores, y a veces el hecho de rectificar ya no quiere decir que todo se soluciona. No, tenemos que enfrentar lo que hemos sembrado. Y además hay algo que he añadido, y es que no nos olvidemos que alguno pensará y dirá: pero Lot no tiene culpa ahora de nada, son las hijas, lo emborrachan. Sí, pero no lo emborracharon a la fuerza. No lo dejaron inconsciente y le metieron ahí vino por un tubo, no. Le dieron vino y él bebió y se emborrachó. O sea, él también tiene responsabilidad aquí. No sabe por qué y para qué, pero a veces en cosas que no le damos más importancia, uno podría decir: ¿y si vivo en la montaña en una cueva y me emborracho? ¿Qué pasa? ¿A quién le hago daño? Si no voy a conducir. Si solo están mis dos hijas. La Biblia nos insta y nos llama a ser íntegros y perfectos en todo. Porque nuestros deslices, nuestros pecados, nuestros pecaditos, que parece que no van a traer más consecuencias, que hay algo ya hay, no sabemos la trascendencia que tienen de nuestros pecados. La embriaguez fue su problema. Y cuando uno se emborracha, ¿qué ocurre? Pues pierdes el control sobre ti totalmente. Y en ninguna circunstancia eso es bueno. Aunque estés solo tú en tu casa y no haya nadie más, perder el control sobre ti mismo es bueno. ¿Tú crees que eso puede traer algo bueno? Cuando uno pierde el control sobre sí mismo, no eres dueño de tus acciones,
Eso es lo que provoca el alcohol. De ahí que campañas de publicidad, si bebes no conduzcas. De ahí que la ley sea tan severa cuando una persona que bebió de la cuenta toma un coche. ¿Por qué? Porque no es dueño de sus actos. Actúas bajo una perspectiva totalmente falsa, ficticia. Tú puedes creer que estás haciendo algo y estás haciendo otra cosa. Uno puede llegar a hacer lo impensable, lo que no te imaginabas que podrías hacer estando sereno. Bajo un estado de embriaguez puedes hacerlo. ¿Cuántos, por lo menos en las películas hemos visto eso, ¿no? ¿Cuántos no se habrán casado en Las Vegas en una noche loca y por la mañana dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Cuántas locuras se cometieron en noches de fiesta, de borrachera, de alcohol y después se lamentaron las consecuencias toda una vida? Mira, en ningún caso está bien perder el control sobre ti mismo, sobre el dominio propio, no vale la pena decir, es que es un día, vamos a disfrutar, vamos a hacer fiesta, No te imaginas cuántas tragedias hay detrás de esas noches de diversión, de descontrol, de desenfreno, de fiesta. Aquí, vale, nadie igual se hubiese pensado que iba a ocurrir lo que ocurrió. Lot no se lo hubiese imaginado, pero ocurrió. Y ese es el problema. Y de este pecado, tenemos el origen de consecuencias futuras. El origen de este doble incesto, de la hija mayor y la hija menor de Lot, dio origen a dos pueblos, como hemos dicho antes, lo hemos leído. Versículo 37, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor dio también a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Y quiénes son los moabitas y los amonitas? Bueno, pues en el futuro van a ser enemigos de Israel. Van a ser dos pueblos a los que Israel jamás pudo vencer. Van a ser vecinos suyos, van a vivir cerca de Israel, pero van a ser sus enemigos. Y les van a llevar a momentos terribles a los israelitas. Alguno dirá, bueno, también surgió algo bueno. Ruth era moabita, la bisabuela del rey David. Sí, no, claro, la misericordia de Dios se manifiesta en todas partes. Rahab, la prostituta de Jericó, se entró en la genealogía de Jesucristo. Ruth, que era moabita también. Y, o sea, ninguno por nacer de sangre de aquí o de allá está condicionado a ser maldito. No importa las circunstancias de tu vida pasada, todo ser humano tiene la opción de cambiar su futuro. Entregándose a Dios, creyendo a Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Dios es misericordioso. Tu linaje no te condiciona a un destino incambiable. Moab deriva de una raíz hebrea que significa a través de nuestro padre, por lo que ocurrió. Y los amonitas eran responsables de pecados tan feos como los sacrificios humanos a Moloc. De hecho, en esos sacrificios humanos se sacrificaban a niños, a sus propios hijos. Hay algunas referencias bíblicas, una está en Levítico 18, versículo 21, Levítico 18, 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, fíjate, ahí hay una referencia de que a Moloc se sacrificaban hijos, niños. Y esta era una de las prácticas que los moabitas hacían. Ellos tenían a Moloc como Dios. Terrible, ¿no? Pero hay algún episodio en la Biblia que nos muestra el efecto o la intervención de los moabitas en Israel, las
las consecuencias gravísimas que tuvo. El hecho de que eran enemigos, sí, está ahí. Guerras, enfrentamientos, pero a veces las consecuencias no venían de una guerra, de una batalla, sino de otra cosa, de otra forma más sutil. Mira lo que nos cuenta lo que ocurrió en Números 25, versículo del 1 al 9. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, con las moabitas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Ahí estaba Moloc también. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Wow, esto es grave. Moab no solo era enemigo de Israel, había guerras. No, es que sutilmente ejercían un daño mucho mayor. Y a veces no era precisamente cuando estaban en guerra, sino cuando había amistad. Así que las hijas de Moab, las moabitas, empezaron a relacionarse y, dice, a cometer fornicación con los hijos de Israel. Y los arrastraban a la idolatría, de tal manera que los israelitas se ponían a inclinarse ante los dioses de Moab. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dios es justo. La ira de Dios se manifiesta. El juicio de Dios viene aún también contra los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Salto hasta el versículo 9, porque ahí en medio está la historia de esta madianita y todo. Dice: y murieron de aquella mortandad 24,000. De esto hace Pablo referencia en 1 de Corintios. 24,000 hombres murieron por causa de su fornicación con las hijas de Moab. Sin palabras, terrible. Hermanos, terminamos, se nos ha hecho la hora y tengo el teléfono a punto de apagarse, está ahí sin batería. Así que nos despedimos, hemos cumplido nuestra horita de estudio. Si Dios quiere y lo permite, mañana lunes a las 8 de la tarde nos volveremos a ver con nuevas lecciones, a ver qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir mañana. Estamos confiados y en sus manos. Un abrazo muy fuerte y que Dios os cuide y os bendiga.